Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a el primer video de la tercera de las clases, en donde vamos a trabajar con un texto clásico de Tocqueville-Beaumont que se llama El sistema penitenciario en Estados Unidos y su aplicación en Francia. Es un texto del año 1836 que nos viene a mostrar de alguna forma la coincidencia no casual entre los debates sobre la modernización del sistema penitenciario, la necesidad de modernizar el sistema penitenciario y las distintas oleadas liberales, 1789 y en este caso la segunda, 1830, que podría llamarse la era de los reformadores, que es donde se inscribe este texto en particular. Y todo el trasfondo que tiene esta obra, que era justamente un contexto en el cual se estaban discutiendo fuertemente los distintos modelos posibles de sistemas penitenciarios y se encontraba, y esa discusión estaba fuertemente atravesada por el repudio a las penas de muerte y los castigos corporales. En este sentido, Tocqueville y Beaumont eran dos pensadores, dos autores, juristas, que trabajaban la cuestión del sistema penal y fueron convocados en el año 1830 por la Sociedad Real sobre las prisiones en Francia, que les encargaron que viajaran ambos a Estados Unidos con el objetivo de estudiar cuál era el estado de las prisiones norteamericanas y cuáles habían sido, o a consecuencia, mejor dicho, de qué reformas, de qué tipo de reformas era que finalmente se habían implementado. Entonces, estamos frente a una obra que tiene la particularidad de haber sido escrita a partir de una investigación en el territorio, y es una investigación que está encomendada por el propio gobierno de Francia. En este sentido, eso es un rasgo, podríamos identificarlo como un rasgo de época, porque en ese entonces, Europa, 1830, plena discusión sobre, pleno debate a propósito de cómo modernizar los distintos sistemas penales, era un rasgo de época entonces que los gobiernos tuvieran una fuerte preocupación respecto de cómo reformar sus prisiones. Y en este sentido, lo primero que ven Tocqueville y Beaumont cuando llegan a Norteamérica, que era el contexto en donde se empezaban a aplicar las primeras transformaciones que modernizarían el castigo, lo primero que ven es que al interior de este país conviven dos modelos penitenciarios muy distintos. Por un lado, lo que ellos observan en las prisiones mayormente de los estados del norte de Estados Unidos, y algo muy distinto que ellos observan en otros estados en donde continúan funcionando prisiones no reformadas. Ahora vamos a hacer la distinción entre qué podemos entender como prisión reformada y qué podemos entender como prisión anterior o previa a la reforma penitenciaria. El conjunto, el archipiélago o el conjunto carcelario anterior a la reforma y que continuaba entonces, que en 1830 todavía existían estados que contenían o que en cuyo interior funcionaban este estilo de cárceles, tenían algunas características en particular. Por un lado, eran prisiones atravesadas o cuyo rasgo más saliente era un fuerte hacinamiento. Eran prisiones que no tenían la posibilidad de alojamientos unicelulares, es decir, pabellones con celdas para una única persona, sino que eran pabellones colectivos. Por otro lado, reinaba la falta, la ausencia de clasificación. Entonces, lo que estos investigadores se encuentran es una indistinción entre varones, mujeres, distintos rangos etarios, distintas situaciones procesales que convivían, que todas juntas o todas estas personas con distintas características sociodemográficas o
situaciones judiciales convivían de forma indistinta al interior de la misma prisión. Por supuesto, altos niveles de mortalidad en contextos de encierro y frecuentes evasiones o intentos de evasiones, y una característica también muy singular que tenía que ver con la ausencia de la disciplina. Eran prisiones en donde no había trabajo, no había educación, no reinaba el silencio. Eran prisiones entonces donde se evidenciaba una fuerte comunicación entre presos y, de acuerdo con lo que perciben los autores, había importantes niveles de ociosidad. Y de acuerdo con las lecturas que ellos hicieron, y lectura que por supuesto no puede escindirse de su contexto histórico, la ociosidad era un problema o una dificultad debido a que propagaba distintos vicios, propagaba la depravación, fomentaba la inmoralidad. Así básicamente este tipo de prisiones eran las que funcionaban en aquellos estados en donde no habían avanzado en una reforma, en la reforma penitenciaria. Y de hecho en algunos casos eran estados entonces que, además de tener estas prisiones previas a la reforma o no reformadas, además, en paralelo, todavía tenían la posibilidad de aplicar la pena capital y otras formas de penas corporales. Estaban presentes este tipo de conjunto carcelario o conjunto de establecimientos de detención. No solamente estaban presentes en los estados del sur, digo que en esta época, en Estados Unidos, 1800, primeras décadas de 1830, todavía en estos estados la esclavitud estaba vigente, sino que también ellos lo identifican en otros estados. Quiero decir, no solamente era una característica del sur de Estados Unidos, sino que podía identificarse en otros estados. El objetivo del viaje entonces, por supuesto no era hacer una descripción exhaustiva de estas prisiones, sino poder dar cuenta de cómo eran las prisiones de aquellos estados civilizados, utilizando el lenguaje de los autores, aquellos estados que habían reformado sus leyes penales y que por ende habían moderado y civilizado sus penas. Y al interior entonces de este otro grupo de los estados con sistemas penitenciarios modernos, lo que los Tocqueville y Vimont van a identificar es que existían dos sistemas penitenciarios distintos. Por un lado, el sistema conocido como filadélfico, cuya prisión más conocida o emblemática era la Eastern Penitentiary, inaugurada en 1786, y el segundo de los sistemas, por un lado el filadélfico, el segundo de los sistemas era el sistema auburniano, cuya prisión más relevante fue la prisión de Auburn, inaugurada en el año 1816. Estos sistemas penitenciarios eran muy distintos entre sí, y esas diferencias derivaban en que la experiencia de las personas privadas de su libertad en cada uno de estos modelos penitenciarios o estos tipos de prisión también fuera muy, muy distinta. Si les parece, rápidamente les voy a caracterizar a cada uno de los modelos, y después en un tercer momento vamos a intentar trazar entonces sobre todo las líneas de mayor tensión o de ruptura entre ambas. El sistema filadélfico, como les decía entonces, tiene su principal prisión en la Eastern Penitentiary, inaugurada en el año 1786, prisión que estaba ubicada en la ciudad de Filadelfia, en el interior del estado de Pensilvania, y se caracterizaba por un régimen de vida conocido como solitary confinement, o en castellano, confinamiento solitario. Este régimen implicaba que las personas ahí detenidas vivieran en un aislamiento total, que era diurno y nocturno,
y estaban alojadas en sus celdas individuales con el contacto con el mundo, con las otras personas, sean penitenciarios o sean guardias, fuertemente restringido. Y además de la vida en soledad, no se realizaba ningún tipo, no podían realizar ningún tipo de actividades al interior de sus celdas. La vía para la reforma, piensen que se trataba de prisiones que integraban sistemas penales ya reformados, por ende como prisiones deudoras o cárceles inscriptas al interior de la modernización de la pena. Entendían que la función de la pena era una función rehabilitadora y correccional. Entonces la vía para la reforma del delincuente era, en este tipo de modelos de prisión, el modelo filadélfico, era la reflexión. Y esto estaba directamente atado con el tipo de régimen de vida, en soledad, al interior de una celda, con mínimo contacto, con mínima interacción con otras personas. En ese contexto entonces se consideraba que la vía para la corrección de las personas era entonces la reflexión. El diseño arquitectónico es un diseño radial. Yo les propongo que googleen prisión radial y van a ver entonces, seguramente les van a salir planos que van a poder verlo. Y sobre todo hagan después lo mismo con el modelo auburniano, que tiene un diseño arquitectónico rectangular. Eso lo pueden buscar en internet. Más que lo que yo les puedo explicar en este video, va a ser más claro, me parece, y les va a servir más a todos ustedes que lo hagan de esa forma. Además de un diseño arquitectónico radial, el modelo filadélfico estaba basado en una educación que era de tipo religiosa, atado directamente con lo demás. Si nos fuéramos para atrás, educación religiosa en un sistema penitenciario o en un modelo penitenciario que consideraba que la mejor vía para la rehabilitación de los delincuentes era la reflexión, y para eso entonces se propiciaba un ambiente de soledad casi absoluta. Ahora bien, las primeras críticas, una vez que se puso en funcionamiento prisiones con este tipo de régimen de vida, las primeras críticas no tardaron en llegar y apuntaron en principio a tres ejes en particular. En primer lugar, las críticas señalaban que eran prisiones muy costosas. Piensen que no estaba previsto, o mejor dicho, estaba prohibido que las personas alojadas en estas cárceles pudieran trabajar, con lo cual el mantenimiento de estos espacios corría por cuenta del el presupuesto público. En estrecha vinculación con esta crítica, otra de las cosas que se criticaba era que era un tipo de prisión que fomentaba la ociosidad, que, como les dije hace un ratito nomás, era una problemática muy que llamaba mucho la atención en la época. Era un problema que en esa época se percibía como especialmente difícil y cuyo combate era muy necesario. Y entonces, por el otro lado, estas características del sistema filadélfico, y en el segundo de los modelos penitenciarios de la reforma, tenía que ver, posteriores a la reforma, quiero decir, en aquellos estados que habían avanzado en la modernización de sus penas, era el sistema auburniano, cuya máxima expresión de cárcel es la prisión de Auburn, ciudad al interior del estado de Nueva York, cuyo régimen de vida fue conocido como el silent confinement, o confinamiento silencioso. Y ese régimen tenía que ver con la realización de trabajos colectivos, trabajos en espacios colectivos, que debían realizarse en estricto silencio, siempre durante el día. Se preveían jornadas de trabajo de 10 horas, 7 días a la semana, y un aislamiento que estaba reservado exclusivamente para el momento del descanso nocturno. Entonces, mientras el sistema filadélfico tenía un régimen de vida basado en el aislamiento unicelular, en completo silencio y con extremas restricciones en las interacciones sociales al interior de la cárcel, el modelo filadélfico
tenía un sistema o su funcionamiento estaba basado en la realización de actividades laborales en conjunto en talleres diurnos con extensas jornadas laborales que debían realizarse, por supuesto, en estricto silencio, de ahí el nombre, Silent Confinement. Mientras la vía para la reforma en el sistema filadélfico era la reflexión, en el caso del sistema auburniano, la vía de la reforma se consideraba que la vía de la reforma y que la mejor vía para esa rehabilitación era la disciplina del trabajo. Tenía un diseño arquitectónico rectangular, como les decía hace un rato, y la educación, a diferencia del modelo filadélfico, que era una educación de tipo religiosa, en el sistema auburniano era una educación orientada hacia el trabajo. Era una educación que se presentaba como una educación útil y una educación productiva. Sin embargo, este segundo modelo, o las prisiones que funcionaban a partir de este segundo modelo de sistema penitenciario, también tuvieron rápidamente, a los pocos años de ponerse en funcionamiento, sus primeras críticas. Y sus primeras críticas apuntaban a que se trataba de un tipo de pena que por sus características, por su forma de desarrollarse, era inhumana, y esa característica de inhumanidad estaba atada a que la intensidad del trabajo forzado era demasiado cruel, y eso hacía también entonces que las personas se enfermaran y murieran, con lo cual la crítica respecto de la crueldad en sus efectos, en las derivaciones o en las implicancias sobre la vida de las personas es compartida por los dos modelos. Sin embargo, se trata de modelos, como vimos, extremadamente distintos. Este es, de alguna forma, el resumen de el informe que redactan Tocqueville y Vimont una vez que regresan a Francia, en donde vuelcan sus impresiones respecto de lo que habían visto en los estados que habían reformado sus sistemas penitenciarios. Y ese proceso de importación de ideas de Norteamérica a Europa fue un proceso atravesado por distintas idas y venidas. En un primer momento, los europeos estuvieron muy interesados en las ventajas económicas que les podían reportar el trabajo forzado de los presos y las presas, entonces se orientaron hacia la aplicación del modelo auburniano en sus prisiones. En un segundo momento, y debido a las críticas que suscitó los efectos más crueles o las aristas más crueles de este tipo de modelos, se orientaron más hacia el modelo filadélfico para en un tercer momento abandonar estos dos modelos de forma más pura y optar por una suerte de modelo híbrido en donde aplicaron las características que consideraban más convenientes de cada uno de estos sistemas. Entonces, en una tercera instancia se optó por adoptar modelos basados en el aislamiento absoluto, pero introduciendo la actividad laboral al interior de la celda. Tomaban el aislamiento o la característica del aislamiento unicelular del modelo filadélfico, introduciendo la posibilidad de que se realicen trabajos, y eso lo importaban, por supuesto, del sistema auburniano. Para Tocqueville y Vimont, entonces, estos eran los dos modelos que representaban el avance penal hacia la civilización, y eran los dos modelos que habían venido o que eran el resultado de la reforma, la necesaria reforma penal moderna. Esta reforma penal moderna y civilizada de la que van a escribir Tocqueville y Vimont, que identifican en algunos estados de Norteamérica, está compuesta por dos elementos en particular. En primer lugar, por la reforma de las leyes penales, estos sistemas penitenciarios modernos que van a relevar en su viaje por Estados Unidos, están ubicados en estados que pudieron avanzar en la reforma de sus leyes penales, pero que también, segundo de los elementos, pudieron modificar, modernizar los regímenes de vida al interior de estas prisiones.
y si bien son dos modelos distintos, los dos pueden considerarse como modelos o sistemas penitenciarios propios del correccionalismo penal. Es decir, que se inscribían al interior de sistemas penitenciarios modernos que como tales entendían que el objetivo de la pena era la reforma de los sujetos, y en este momento, sobre todo en particular, esta reforma o esta corrección estaba atravesada por un fuerte componente moral. Primaba todavía o estaba vigente aún la idea de que era importante que el sistema penal lograra convertir en mejores personas a los delincuentes. Y directamente en paralelo o en simultáneo y estrechamente vinculado, subyacía la idea de que las penas corporales previas a la reforma eran penas que indicaban una falta de civilización, que indicaban la barbarie al interior de una sociedad. Y en esta línea de pensar que el objetivo de la pena es la reforma, entendían que se trataban de castigos que eran degradantes para los sujetos y por ende entonces eran opuestos a su transformación y mejora. Entonces, a modo de resumen de esta primera parte de la tercera clase del curso, podemos tener en cuenta que Tocqueville y Beaumont viajan a Estados Unidos en 1830, encomendados, cuyo viaje que fue diagramado y para el cual fueron convocados y financiados por parte del gobierno francés, que estaba especialmente interesado como sucedía en la época por la civilización o la reforma de sus prisiones. Y lo que ellos observan en Estados Unidos es que hay una disímil situación en los distintos estados, pero que en aquellos que pudieron avanzar en la reforma de sus leyes penales y de sus prisiones, verifican dos modelos de prisión o dos sistemas penitenciarios distintos. El filadélfico, caracterizado por el solitary confinement o confinamiento solitario, y el modelo auburniano, caracterizado por su alojamiento silencioso que incorpora la disciplina del trabajo como vía para la transformación y rehabilitación social. Y que ese conjunto de ideas fue posteriormente importado al sistema penal, a los sistemas penales de Europa, en un proceso de importación que tuvo distintos avances y retrocesos. Esto es todo por este video. Y nos vemos en el siguiente, que es el correspondiente a la segunda mitad del tercero de los encuentros. Hasta luego.